Hola, muy buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En el hack de hoy vamos a aprender con una aplicación a hacer texto con degradado, o sea que el texto tenga variedad de colores, que eso le puede dar versatilidad y le puede dar un toque extra a ese texto, ¿no? Se llama Type Gradient. Ahí va, esto. El signo sería este. ¿Cómo usamos esto? En el cuadro de texto escribimos lo que queremos, pongo home. Acá abajo voy a elegir el tipo de letra, ¿sí? El que más te guste. Si puedes elegir bold o italic. Acá el centrado, ¿sí? Esto ya vamos a ver qué es. Y en esta parte de acá abajo tenemos para seleccionar los colores, ¿sí? Que puedes elegir el color que vos quieras. Le puedes agregar más de un color, ¿sí? Y le puedes dar tonos metalizados. Sí, ponele que te gustó así como está. En el caso de que no, puedes rotar estos manejadores y le das un tono diferente. Mira. Ahí lo agregué, lo escalo y me quedó perfectamente un texto súper original. Lo puedo usar para duplicarlo. Lo puedo utilizar para un montón de cosas y le puede dar un tono hiper mega versátil. Esto era lo que me faltaba explicarte. Esto que manejamos acá es el interlineado, ¿sí? Si yo antes de mandar el texto al lienzo le puedo ajustar acá el interlineado, que es cuán cerca está cada línea de texto o cuán lejos está cada línea de texto. Obviamente si vas a escribir más de un renglón te conviene ajustarlo. En el caso de que no, lo dejas como está. Obviamente más adelante vamos a ver cómo incorporar este tipo de textos a nuestros diseños, ¿sí? Pero está muy bueno que lo sepas de manera individual para que lo puedas ir aplicando. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.